sweep the back-to-backs. Down, shoot, score! We just talked about the... Bienvenidas, bienvenidos a este episodio especial de Hablemos de Hockey. Hoy, desde una localización muy diferente, muy especial para nosotros, así que si nos estáis escuchando por las plataformas habituales de podcast, iVoox, Spotify, Apple Podcast, os pedimos que os paséis por YouTube y podáis disfrutar de este entorno tan hoqueístico que hemos conseguido hoy gracias a la televisió de Vandellós y l'Hospitalet de l'Infant, a quien agradecemos enormemente el habernos ayudado a hacer realidad este programa de Hablemos de Hockey Special Edition para comentar la temporada entera de la National Hockey League. Moltes gràcies a tot l'equip de la televisió per cedir-nos les instal·lacions. Esperamos que el esfuerzo de toda la gente que ha hecho realidad de forma desinteresada este episodio nos dé la oportunidad de dar un repaso a estos playoffs que terminaron la madrugada del martes 17 a miércoles 18 de junio, dejando a los Florida Panthers como flamantes campeones por segundo año consecutivo de la National Hockey League. Una final que enfrentaba a los mismos equipos que la temporada anterior, la 2023-24, y que terminó con el mismo resultado. Edmonton Oilers muriendo en la orilla para dejar paso a estos Florida Panthers que con 3 apariciones consecutivas en las series finales de la Stanley Cup llaman a la puerta de la historia de la liga para hacerse un huequito con este back-to-back. Hoy contaremos con la participación de muchos amigos y amigas del programa, pero antes dejad que me pare en repasar qué ha ocurrido en esta temporada 2024-2025 en la mejor liga de hockey sobre hielo del mundo, la NHL. Justo antes de empezar esta última temporada, la vida le daba un revés a la comunidad del hockey hielo, un mazazo que transformaba la ilusión por el inicio de la temporada en una inmensa pena por la pérdida de Johnny Gaudreau y su hermano en un fatídico e inocente paseo en bicicleta el 29 de agosto en Nueva Jersey, justo en la víspera de la boda de su hermana, cuando un terrible accidente se llevó la vida de los hermanos. En términos hockeyísticos, la temporada para los Blue Jackets ya nunca fue la misma, ni para el staff, ni para sus compañeros, sobre todo para su amigo del alma, Sean Monahan, ni qué decir tiene, obviamente, para su familia, que han ido recibiendo homenajes por todas las pistas de la competición. En las situaciones más oscuras, a veces es donde más complicidad se encuentra, y la NHL ha intentado estar a la altura para hacer este camino un poquito más llevadero para la familia Gaudreau. La temporada, eso sí, empezaba con las Global Series en Praga, que nos dejó 2 partidazos entre los New Jersey Devils y los Buffalo Sabres, ambos decantados por el lado de los de la Tri-State Area, y daba paso a una de las noches más especiales de la temporada, donde 32 equipos, 16 partidos, todo en una noche, y es que el 22 de octubre tuvimos por segundo año consecutivo una noche muy especial en la liga. Todos los equipos jugaban y para los fans más extremos de esta competición fue una gozada. Cubierta por ESPN durante más de 7 horas seguidas al más puro estilo Red Zone de la NFL con Scott Hanson, teníamos la Frozen Frenzy. Dábamos un salto a uno de los momentazos de la temporada, la Four Nations, una fórmula que encajó como anillo al dedo, sustituyendo al All-Star, para la afición internacional, con las Olimpiadas de Milano ya a la vuelta de la esquina y tras muchos años sin disfrutar de las estrellas de la NHL con sus respectivos combinados nacionales, del 10 al 21 de febrero vivimos una pausa de esta liga para vibrar con un torneo A4 en el que vimos auténticas luchas y guerras entre Estados Unidos, Canadá, Suecia y Finlandia para conquistar este campeonato, trofeo que terminaría levantando Canadá gracias a un gol en la prórroga de nada más y nada menos que Connor McDavid a pase de Mitch Marner. Justo antes de pararnos en los playoffs, hacemos una pausa en este trayecto temporal en el 6 de abril. Y es que ese día
estará marcado, y dejadme añadir, hasta dentro de muchos años, como una fecha histórica en la NHL. El ruso Alexander Ovechkin, dorsal número 8 y capitán de los Washington Capitals, anotaba su gol número 895, batiendo a su compatriota Ilya Sorokin de los New York Islanders, superando así uno de los milestones, uno de los récords más complicados que hay en la historia de esta liga, la mágica cifra de 894 tantos que anotó el que había sido el récord Wayne Gretzky, y que este duró hasta los últimos 26 años. No está nada mal lo que nos ha dejado, ¿no?, esta temporada 2024-2025, ¿verdad? Y ahora sí, nos metemos de lleno en la Stanley Cup. Y para recapitular un poco las cifras y que nadie se quede fuera, veamos cómo se preveía esta serie antes de que llegara. Las previsiones indicaban que Edmonton era ligeramente favorito, y aquí, como podemos ver, se lo llevaba en 6 o 7 partidos. Si algo quedaba claro es que nadie confiaba en que esta serie terminara de forma rápida, un barrido 4-0 o en 5 partidos, y los dos equipos no nos decepcionaron. Ambos llegaban con grandes registros goleadores, con más de 3 goles por partido. Edmonton en la parte alta del ranking tanto de anotadores, y Florida en uno de los mejores equipos defensivos durante toda la temporada y sobre todo en estos playoffs. Cada equipo iba a lo suyo, unos anotando mucho, otros defendiendo mejor. Estadísticas muy parejas en power play, recordad, situaciones de superioridad en la que el equipo beneficiado ataca durante la mayoría de las veces 2 minutos o 5 si es una penalización superior, en una situación de ventaja, ¿no? Estos minor o major penalties en los que se juegan 5 contra 4, siendo el equipo sancionado quien debe evitar el gol contrario en esta inferioridad. Florida con un 25,3 y Edmonton con un 25,4% estaban muy parejos justo en este aspecto estadísticos, casi idénticos, y si nos vamos al dato contrario, a defender esta inferioridad, esta penalización, el penalty kill, Florida sí que reinaba en este apartado estadístico, montándose mucho más seguro atrás, incluso con uno menos, un 86,4% de éxito frente a un discreto, por no decir decepcionante, 67% de los Edmonton Oilers en situación de desventaja. Si repasamos las cifras de estos playoffs, vemos como en Edmonton llegaban enchufadísimos los dos de siempre, Leon Draisaitl y Connor McDavid. La McDry, la pareja de sospechosos habituales, eran los máximos anotadores a nivel global de estos playoffs, con 33 puntos cada uno, con Evan Bouchard y Ryan Nugent-Hopkins a rueda con 23 y 20 puntos respectivamente. Por el lado Panther, Carter Verhaeghe, Sam Bennett y Matthew Tkachuk han terminado con 23 puntos cada uno. Destacar esos 15 goles anotados por el ex-Flame Sam Bennett, siendo merecedor de ese Conn Smythe Trophy al finalizar el campeonato. Y si nos vamos a lo más específico de las finales, me gustaría destacar varias estadísticas, y es que en tiros a puerta vemos como Edmonton tiró un total de 210 veces y Florida 189. Edmonton, eso sí, solamente anotó 17 goles, Florida 28. Y si nos vamos en específico a los porteros, Edmonton, con la dupla de Stuart Skinner y Calvin Pickard, tuvo unos porcentajes bastante muy por debajo de lo que se esperaba, con ese 86% de paradas. Y en cambio, Sergei Bobrovsky, el rey de la portería de los Panthers, terminó con casi un 92% de paradas. En Power Play comentábamos antes, ¿no?, cómo venían funcionando estos dos equipos, y aquí tenemos que en la final Edmonton aprovechó solamente 4 ocasiones de 23, en cambio Florida anotó 7 goles en superioridad, también en 23 intentos. El penalty kill, justo lo contrario de lo que acabamos de mencionar, Edmonton salvó un 69% y Florida un 82,6%, muy parejo a lo que venían haciendo en toda la postemporada. Para poder hablar de todo esto y de mucho más, hoy tenemos a muchos amigos de la familia Hablemos de Hockey. Entre ellos, y abanderándolos, no podía ser de otra manera, Víctor Olmos, en este episodio de cierre de temporada, que nos brindará unas buenas semanas de vacaciones y desconexión, pero no sin antes desgranar cómo ha ido esta final de la Stanley Cup. Víctor, bienvenido, compañero. Hola Eric y hola a todos, encantado de estar aquí y bueno, la verdad es que con muchas ganas de comentar cómo ha acabado la temporada. Pues vamos a ello. Esta final empezaba con 2 partidazos, Víctor. Victoria en casa de los Oilers en la prórroga y unos Panthers que se llevarían el segundo también de forma muy reñida. Pues sí, Eric, una de las finales que yo recuerdo con nivel más alto, especialmente por parte de los Panthers.
Y los dos primeros partidos apasionantes, repartidos entre ambos equipos. Luego un cuarto partido que en mi opinión también fue muy, pero que muy bueno. Pero creo que ese cuarto partido acabó un poco de dar la motivación que necesitaban los Panthers. Y en el quinto y en el sexto no dieron perdón. Especialmente creo que el quinto partido de los Panthers fue un golpe en la mesa brutal, con un Brad Marchand que estuvo heroico y sensacional. Y unas finales que creo que han tenido un digno y muy merecido campeón, que han sido los Florida Panthers, que han ido claramente de menos a más en estos playoffs, empezando jugando un poco flojos contra Tampa, aunque ganaron en 5 partidos, ya lo comentamos en su momento, y cada serie iban a más. Y yo creo que el gran momento de su click fue en ese partido contra Toronto, cuando se vieron totalmente acorralados entre la espada y la pared, y a partir de ahí hicieron un click y ya fueron una pisonadora en la que estos Oilers con Draisaitl y McDavid solo pudieron rascar 2 partidos y Eric, creo que estarás de acuerdo conmigo, de manera muy apurada. O sea, podría haber sido perfectamente un 4-0 para los Panthers y a nadie le extrañaría. Pues sí, Víctor, cuando Florida pisó el acelerador, no hubo color. Si nos paramos en un factor que hemos venido comentando, ¿no?, mucho durante estos playoffs, es el tema de la portería y cómo de importante es para el equipo entero el estar tranquilo con su goalie, saber que detrás estás muy protegido. Creo que se ha podido ver en esta serie cómo los Blue Liners o incluso los forwards de Florida se iban tranquilamente para adelante y en cambio muchos cambios, muchas dudas con la dupla Stuart Skinner, Calvin Pickard en Edmonton, que ha hecho que los jugadores no tuvieran esa tranquilidad, ¿verdad? Sí, no solo las dudas en portería, creo que también la manera en la que los Oilers especialmente hacían la transición nunca era muy, muy agresiva. Y como bien has dicho, si comparas con la de los Panthers, subían mucho los defensas. Yo me acuerdo Mikkola subir varias veces, Schmidt, Jones, etcétera, y no hacían un daño especial, pero sí que poco a poco eso causaba un desgaste extra en los Oilers, igual que todos los hits que han ido haciendo la tercera y cuarta línea, especialmente de los Panthers. Y en portería, simplemente Bobrovsky ha sido un poquito mejor que la dupla de los Oilers, no necesitaba mucho más. Panthers era un equipo tan bueno. Simplemente necesitaban que Bobrovsky hiciese las paradas justas en el momento justo y lo han tenido. Con él, eso sí que es innegable. Y los Oilers, es que yo no creo que haya sido culpa de la dupla en portería, pero es verdad que tienen una desventaja y que yo es que creo que han sido mucho más peligrosos los Panthers y tanto Cántaro va a la fuente que al final se rompe. Y al final, pues, es que eran ondanadas y ondanadas de ataque, muchas ocasiones, pues especialmente los que hemos dicho siempre, ¿no? Verhage, Lundell, Bennett, Marchand. Es que el portero puede parar tanto y sabemos que Skinner no es un portero tan bueno. Y Picard cuando entró, pues pasó lo que tenía que pasar, que es que Picard no es nada en otro mundo, es un suplente. Y al final pues han batido y junto con un equipo que creo que tú y yo, Eric, que estamos de acuerdo, no es el más fuerte mentalmente, aunque sí que han hecho pues algunos partidos de mucho mérito, pero al final es simplemente portería incluida. Creo que los Panthers, como hemos comentado en anteriores capítulos, era un equipo más profundo y más fuerte y por eso han ganado 2 veces seguidas, que no es fácil. Muerte anunciada, ¿no? Unos Panthers que han sido un señor equipo enfrente de un conjunto al que no se le puede negar, eso sí, que lo han intentado y que están luchando por darle esa copa a Connor McDavid. Pero Víctor, tras estos últimos 3 años en los que Florida ha alcanzado 3 finales, ganando las 2 últimas de manera consecutiva, ¿están sentando bases para convertirse en una dinastía? ¿O crees que ya lo son? ¿O por lo contrario, todavía no los ves con ese peso a nivel histórico? Pues Eric, me duele decirlo, pero los datos están ahí y creo que se pueden considerar una dinastía de la era moderna, sin lugar a dudas. 3 veces seguidas en las finales, 2 victorias. Para mí, si considero a Tampa
una dinastía, tengo que considerar a Florida por ser, por ser consecuente. Y creo, a diferencia de Tampa, que tienen un poco más de suerte en el sentido de que les pilla justo cuando aumenta el cap. Por lo que las pérdidas que van a tener en su equipo, en el core del equipo, solo pueden ser por un contrato que sea totalmente inalcanzable, inasumible para el equipo o jugadores que se hagan mayores. Y la realidad es que los dos únicos jugadores, así de primeras que se me ocurran, que pueden estar jugando con la edad, ¿no? Son Bobrovsky y Marchand, que vale, sí, son nombres muy importantes, especialmente yo creo el de Bobrovsky, y Marchand aún ni se sabe si va a continuar en el equipo, pero el resto de jugadores parece que van a renovar a Bennett, casi seguro. Ekblad, creo que no es una pérdida tan grave con los otros defensas que tienen, la verdad. Y además sabiendo que es muy probable que encuentren a alguien bueno en agencia libre, aunque sea simplemente de segunda o tercera pareja, yo creo que para cubrir a Ekblad les da. Entonces, yo creo que estos Panthers, salvo lesión muy grave, algo que desestabilice al equipo, van a seguir siendo uno de los dos o tres equipos a batir en el este, si no el equipo a batir en el este y en la liga en general, porque el equipazo lo tienen y no veo síntomas de que vaya a bajar el rendimiento los mejores jugadores. Reinhart, Ekblad, Kachak, Seth Jones, ya hemos visto el nivel que es muy bueno. Lundell va a seguir subiendo poco a poco. Al final son jugadores que ahora mismo muchos están en su prime y les faltan aún 3 4 años hasta que empiecen a declinar. Digo, la única esperanza para el resto de equipos de que, aparte de que obviamente ellos mejoren, es que Bobrovsky decaiga, que el nivel de Bobrovsky decaiga, porque ahí sí que hay dudas. Recordemos que dieron a Spencer Knight en traspaso, dieron a, ¿cómo se llama? El prospect Levy, no, ¿cómo se me ha olvidado el nombre? El prospect que está en Buffalo, Levi, creo, y ahora van de suplente con Vanecek. Y con Vanecek sé que no ganas en playoff, me da igual lo bueno que sea Florida. Así que Bobrovsky yo creo que es un poco el punto, vamos a decir un poco que tambalea del equipo ahora mismo, si la edad le empieza a pasar factura, que esto es algo que podría pasar perfectamente y ya está en esa edad que puede empezar a estar mucho más inconsistente. Sin duda, lo que comentas de Bobrovsky será capital para la maquetación de la plantilla a futuro de estos Panthers, que están demostrando que son un gran conjunto, con Maurice a la cabeza. Y si nos vamos al otro lado, ¿no? A Edmonton, Víctor, a los derrotados, ¿cómo ves a estos Oilers? ¿Crees que ya les ha pasado el tren, ha pasado su momento, o que con un par de movimientos estratégicos volverán a estar en la pomada para levantar la Stanley? Los Oilers han tenido la tremenda suerte de que ha coincidido el nuevo contrato de Draisaitl con la subida del cap. No solo el de Draisaitl, ha coincidido también la renovación de Bouchard, la renovación de McDavid. Creo que esto les va a dar un poco de margen, pero es verdad que el aumento de sueldo de estos dos jugadores, especialmente Bouchard y McDavid, va a ser tan alto que creo que va a ser un poco contraproducente en el sentido de poner un equipo que pueda competir de verdad en la Stanley. Porque McDavid, yo creo que va a aumentar su salario hasta los 15 millones, más o 16, por ahí. Tiene que ser el jugador que más gane de toda la liga. Y además, yo creo que va a estar medio obligado por la Asociación de Jugadores Profesional. Le va a obligar porque él tiene que marcar el estándar del jugador que más gane de toda la liga. Por lo tanto, me espero que como el mejor jugador gane un sueldo muy exagerado y creo que se lo merece y que es el justo de marcar un estándar. Y Ducharme se está rumoreando que va a pasar la barrera de los 10 millones, que ya sabemos que Bouchard, pues seguramente en un mundo ideal por producción se los merece, pero es un jugador que tiene muchas carencias. A esto le sumas que la edad en el caso de los Oilers sí que empieza a estar ahí porque te voy a decir, Ekholm, las lesiones empiezan a marcarse, ¿no? Ha jugado bastante mal en la final para lo que nos venía acostumbrados. Em, Zach Hyman ha pasado por una lesión grave, también empieza a tener sus años. Todos los veteranos que estaban en los Oilers, ¿no? Corey Perry, Connor Brown, Henrik, etcétera, ¿no? Son gente de ya unos cuantos años. Y le metes
el contrato de Van der Kane y el contrato de Darnell Nurse, que son totalmente una ancla, especialmente el de Nurse, y el de Skinner también se podría considerar un poco ancla. Claro, a mí me pone un equipo que tiene muchas carencias. Es verdad que tiene picos muy altos de 3 jugadores, ¿no? Que son sublimes, pero claro, necesita para competir los Oilers. Para mí lo de este año ha sido un milagro, ¿eh? Es verdad que han mostrado un nivel altísimo durante 15 partidos, pero luego se han venido abajo. Entonces, lo que necesitan los Oilers, mi opinión, un portero fiable. Ya está esto de una semana es Dios y 2 semanas da pena. Necesitan un portero más fiable. Lo veo difícil, por cierto, conseguirlo. Las opciones tampoco dan mucha fiabilidad. Tenemos a Gibson, que no ha sido fiable desde hace ya muchos años. Tenemos a Demko, que no ha sido fiable tampoco por las lesiones. Tenemos a Carter Hart, que lleva sin jugar tiempo. Tampoco es que estuviese sacándosela en Filadelfia antes de todo esto. Entonces no veo muchos símbolos de esperanza en este sentido. Y lo otro, pues la verdad es que con los errores que está cometiendo la oficina, ¿no? Los general managers de Edmonton no da muy buenas esperanzas. Perdieron a Holloway y a Broberg, 2 jugadores que hubiesen sido fundamentales este año. Un defensa que podría haber jugado en el puesto de Nurse y un delantero que podría haber jugado en el puesto de Hyman. Y además con un juego perfecto para los playoffs, Holloway. Perdidos por nada, por una segunda ronda y una tercera. Y luego, ahora dicen que van a renovar a Frederick 8 años por 4 millones, son los rumores. A mí me parece un contrato pésimo para un jugador que ha sido, y Eric, tú ahora me dirás, pero me ha parecido invisible en los playoffs. Entonces, yo lo veo bastante negro. Creo que se tienen que mover muy bien y no han demostrado moverse muy bien. O sea, han llegado a esta final por una racha de 10 partidos, en sus mejores 10 partidos del año. Se la han sacado esos 10 partidos, pero una vez eso, para mí es un equipo que no es el mejor del oeste. Y el oeste ha demostrado que la gente decía qué nivel más alto hay. Quizás el nivel del oeste no es tan alto como pensábamos, ¿eh? Porque Dallas ha decepcionado, Colorado no mostró tampoco nada del otro mundo, Vegas no demostró nada del otro mundo. Quizás se ha sobrevalorado el oeste este año, que parecía que iba a ser mucho mejor que el este y los Panthers han hecho lo que han querido con ellos y con el resto de la liga, todo se ha dicho. Buena hot take esa, Víctor, tirándole al oeste a ver si espabilan esta siguiente temporada. Me gusta mucho tu punto de vista. Creo que todos esperábamos mucho más de estos equipos que estás comentando ahora. Los 4 grandes, ¿no?, del oeste: Vegas Golden Knights, Dallas Stars, Colorado Avalanche y los Edmonton Oilers, que no han sido capaces de romper con esta fuerza del este llamada Florida. Y cuéntanos, Víctor, si tuvieras que elegir a 3 jugadores que te han sorprendido para bien en esta Stanley, ¿cuáles serían? Pues 3 jugadores, me gusta esta pregunta. El primero, Listerine, como yo lo llamo, Tulustorainen. Es verdad que yo a este jugador ya le tenía creo que está infravalorado en general y creo que ha tenido unos playoffs y una Stanley brutal. Me parece que es un jugador igual que Lundell, aunque Lundell es más conocido, ¿no? Se ha dado más nombre, que están jugando por una línea por debajo de lo que de verdad suelen jugar. Me ha sorprendido muchísimo y la verdad es que chapó para Listerine, ha sido espectacular. Luego, Sam Bennett me ha sorprendido un punto de más. Ya sabíamos que era un buen jugador, pero creo que el nivel que ha mostrado en estos playoffs ha sido superlativo. No obstante, por eso ha ganado el Conn Smythe y creo que merecido, junto con Marchand, para mí los dos que más se lo merecían. Y luego el tercer jugador que me haya sorprendido de la Stanley, te voy a decir Nate Schmidt, que está jugando en la tercera pareja de los Panthers defensiva, y por el mínimo del salario de la liga creo que ha hecho una final muy buena, especialmente los primeros partidos contra Edmonton. A Tampa les arrasó también en particular, y creo que ha jugado a un nivel espectacular para ganar, pues eso, lo mínimo de la liga. Y tengo mucha curiosidad qué va a pasar con este jugador a partir de ahora, este verano en adelante, porque vale más de lo que le han pagado, eso está claro. Y si nos vamos al lado menos agradable, ¿qué 3 jugadores bajo tu prisma no han estado a la altura de esta Stanley?
Conor McDavid, Leon Draisaitl y Evan Bouchard. No, es broma, no, no me voy a meter con ellos tres. Creo que han hecho lo que han podido. Eh, Te voy a decir, Matías Ekholm, creo que no ha estado al nivel que estaba acostumbrado. Un poco injusto quizás, Eric, porque sí que venía de una lesión. Yo creo que no tendría que haber jugado, pero obviamente estás en las finales de Stanley, vas a forzar, pero creo que ha estado muy por debajo del nivel acostumbrado. Evander Kane, más que nada porque, o sea, tampoco me esperaba mucho de Evander Kane, pero es que creo que ha cometido unas penalizaciones totalmente innecesarias que han lastrado mucho a su equipo, le han perjudicado. Creo que ha restado mucho más al equipo que aportar, ¿no? Y yo me puedo quejar de jugadores de a lo mejor no han aportado, pero tampoco han restado. Pero es que en el caso de Kane sí que ha restado. Y el tercer jugador, te tengo que decir alguien en ataque. No voy a decir a los porteros, creo que no han estado tan mal, sinceramente. Te diría, eh, te diría o Trent Frederick, que ha estado absolutamente invisible, es que realmente no te dabas cuenta ni de qué ha jugado, o Nugent Hopkins. Pero es que a mí Nugent Hopkins me parece muy sobrevalorado, es un poco atizarle por gusto, porque me apetece. Entonces voy a decir Trent Frederick, es que ni se le ha visto en ningún, de verdad, 6 partidos que no se ha notado que juegue, es que como si no hubiese jugado. Te voy a decir Frederick, tampoco me esperaba mucho de él, pero bueno. Toda la razón con Frederick, el adjetivo de invisible me parece acertadísimo. Solamente salió en primer plano en alguna pelea o disputa con los Kachak y compañía de la banda del patio de Florida. Y ya para terminar, Víctor, el duelo en los banquillos, Knoblauch y Maurice. A todo lo pasado, todo análisis es más pausado y más sencillo, pero ¿dónde crees que acertó uno y falló el otro? Mi percepción ha sido que uno supo muy bien en todo momento qué hacer para desactivar al rival y cuando perdió no fue por el plan de partido. En cambio, al otro lado, en el lado de los canadienses, lo que he visto es un entrenador inventando durante todos los playoffs, buscando el encaje perfecto que le funcionó hasta llegar a la Stanley. Y ahí para mí ha estado atropellado por el técnico de Florida. En mi opinión, Maurice le ha dado un repaso a Knoblauch. Creo que la gran diferencia es que en los partidos en casa de Florida, en 2 de los 3 arrasaron y solo hubo uno que de milagro remontaron los Oilers. Y en los partidos en casa de los Oilers, que es donde tiene la ventaja Knoblauch, ¿no? Sobre todo del matching de las líneas y todo esto, estuvieron súper igualados los partidos. Y de hecho, en uno les metió una paliza, los Panthers. Entonces, solo por esto, para mí ya demuestra que le ha dado un repaso. Luego, lo que tengo muy claro es que sabían los Panthers contra quién querían jugar, cada tipo de jugadores, tenían muy claro que Reinhardt y Barkov tenían que secar a McDavid y tenían muy claro que Bennett tenía que zurrar a Draisaitl. Eso duró muy poco porque estaba todo el tiempo Knoblauch juntando a McDavid y a Draisaitl, haciendo la McDry, ¿no? Para poder tener algo de ataque. Entonces, ¿qué es lo que causa? Que un equipo que ha perdido, ya era poco profundo en mi opinión, pero ha perdido la poca profundidad que tenía con la lesión de Hyman, juntando a estos dos jugadores, pues al final era un festín de las otras 3 líneas, una que se dedicaba a destrozar a los jugadores, que era la cuarta de Panthers, y la tercera que, bueno, se ha hinchado, ha hecho lo que ha querido con el equipo en general. Creo que todo el mundo que ha visto los partidos opina, ¿no? Que Listerine, Lundell y Marchand los han destrozado. Y luego encima tienes a Bennett motivadísimo, jugando contra, ¿no?, su archienemigo de cuando él jugaba en Calgary. A Kachak, que creo que ha ido a mejor en los playoffs pese a la lesión. Y por cierto, punto por partido estando lesionado, me parece espectacular. Y mira que yo odio a Kachak, pero punto por partido estando lesionado tiene mucho mérito. Y Verhey, que ha hecho unos playoffs espectaculares, es que no podían pararle, es que no podían pararles. Y yo creo que tenía mucho más claro el game plan Maurice, y Knoblauch, su resorte era junto a los dos bestias y que me salven. Y le han salvado lo que han podido, que han sido 2 partidos de milagro. Pues sí, Maurice tenía muy claro cómo desactivar las zone exits y las zone entries del equipo.
cuándo cambiar de líneas estos shifts, cuándo subir el forecheck, cuándo respirar y, como comentas, encima con unos jugadores ultra motivados. Y hablando de motivación, Víctor, a mí personalmente me sorprendió en los partidos 5 y 6. Yo no vi a Edmonton queriendo ganar esta Stanley, no les vi ese fuego en los ojos. No quiero caer en el pechofreísmo que nos identifica cuando hablamos de McDavid y sus Oilers, pero de verdad, si yo fuera aficionado del equipo de Edmonton, no sé si me hubiera ido con la cabeza alta a casa. Sí, Eric, la verdad es que la imagen y los números, además, porque también los números están ahí detrás, lo demuestran que McDavid y Draisaitl, yo creo que especialmente en el quinto partido, se vieron abrumados por estos Panthers. No quiero acabar de decir como tirando la toalla, pero sí que es verdad que no demostraron menos intensidad, menos ganas de quererlo, se puede decir, que los Panthers. Y esto es sobre todo muy significativo teniendo en cuenta que los Panthers ya habían ganado una. Por lo tanto, los Oilers son los que se supone que deberían demostrar esas ganas, pero sinceramente, Eric, es que creo que gastaron todas las fuerzas en sus dos primeros partidos. Dos partidos que se pusieron a la altura de los Panthers a nivel de juego, a nivel físico, etcétera, pero esto les ha lastrado. Que es un equipo, los Panthers, que es muy duro. Y los Oilers juegan otra cosa, son más de run and gun, de pillarte en contras, de aprovechar los huecos de McDavid. Y yo creo que se han quedado un poco mermados físicamente, tanto las dos estrellas como los jugadores de abajo. A mí, sinceramente, ha habido momentos brillantes de McDavid, ha habido acciones muy buenas. Creo que ha sido el jugador que ha creado más peligro del equipo en general, incluso en el 5 y en el 6. Pero no vamos a engañarnos, Eric. Creo que Barkov y Reinhardt lo han querido más que McDavid y Draisaitl en estos dos partidos. Y a eso le sumas todos los que hemos comentado ya 50 veces, pero es que se lo merecen, porque es que creo que han sido los jugadores diferenciales. Marchand, Lundell, Verhaeghe, Bennett lo han querido mucho más que el otro equipo, las estrellas y los jugadores de profundidad. Todos, incluso Morris, todos lo han querido más. Efectivamente, el hambre Panther parece que no termina con esta segunda copa. Veremos si el año que viene van a por la tercera. Víctor, muchas gracias por compartir tu sabiduría con nosotros. Que pases un buen verano y ves por la sombra. Muchísimas gracias, Eric. Muchísimas gracias a todos por haber estado hoy escuchándonos toda la temporada. Y estad atentos porque se vienen muchas cosas durante verano. Tenemos pensado grabar contenido del que os gusta, entretenido, y aquí estaremos Eric y yo desde la sombra, por supuesto, con el ventilador o el aire para daros ese contenido. Otra vez, muchísimas gracias y nos vemos dentro de poco. El camino hasta la Stanley Cup es seguramente uno de los más duros, sino que más en los formatos de eliminatoria del mundo del deporte. Jugadores jugando lesionadísimos, largos viajes después de una temporada de 82 partidos de regular season, donde poco puede uno guardarse energía, mucho cansancio acumulado en las series. Toca ver cómo llegaron estos equipos a la final y a quién han ido dejando por el camino. Edmonton recibía en primera ronda a Los Angeles Kings, que les metían el susto de su vida, poniéndoles contra las cuerdas con un 0-2 de inicio, ganando eso sí 4 partidos consecutivos después, dejando toda la ilusión de los angelinos llevándola al garete. Se deshacían de unos Vegas Golden Knights en segunda ronda por 4-1 con una facilidad asombrosa y llegaban a finales de conferencia y se enfrentaban cara a cara con uno de los favoritos para ganar esta Stanley, los Dallas Stars. Por otro lado teníamos a los Florida Panthers, que en primera ronda eliminaban a los Tampa Bay Lightning, el derby de la Bahía. Ahí, después de tantos años, ¿no?, de esta hegemonía de los Bulls, de los Tampa Bay, Florida lleva ya unas campañas en las que está mostrando esta superioridad con el equipo pues, de su zona. En segunda ronda tenía a los Toronto Maple Leafs, los sempiternos candidatos con una de las mejores plantillas de la liga, que fue sin duda una de las series más cansadas para estos Florida Panthers, llegando al séptimo partido para luego encontrarse en las finales de conferencia unos Carolina Hurricanes que o llegaban con poca gasolina o algo ocurrió porque no ofrecieron mucha presión al rival, dejando pues que el equipo de Florida llegara bastante tranquilo a la Stanley Cup. Para comentar esto traemos, como no, a la fan número 1 de los Dallas Stars en España y directa desde Madrid, a Inés Álamo.
o @oso de gominola en X, en Twitter, el antiguo Twitter, el mejor nombre de usuario de la plataforma sin duda, que ha tenido a bien pasar a compartir su sabiduría hoy con todos nosotros, con todas vosotras. Inés, qué placer tenerte por aquí otra vez. Hola Eric, hola a todos, es un placer estar aquí. Sí, ¿no? Hablamos mucho de las finales de la Stanley Cup, hablamos mucho de los dos finalistas, ya no solo del ganador, también del perdedor, ¿no? Pero es verdad que las finales de conferencia en general pasan muy desapercibidas, ¿no? Todo el mundo dice siempre, todo el mundo se acuerda del ganador, nadie del perdedor, y ya si nos vamos a los que se quedan en las semifinales, ¿no? Por así decirlo, pues mucho menos, ¿no? Es el caso de Dallas y Carolina, que a pesar de haber hecho 2 temporadas regulares muy buenas y haber sido dos nombres muy relevantes, ¿no? Y dos nombres que sí que se han hablado como posibilidad a que ellos fuesen en los equipos que levantasen la Stanley Cup, pues al final no se ha conseguido, ¿no? Y se van a borrar en la memoria de todos. Ahora mismo yo creo que si no ves mucho la NHL ni te acuerdas de ellos, ¿no? En el caso de Dallas, y voy a empezar por el equipo que perdió contra Edmonton, ¿no? Hay pues bastantes puntos, ¿no?, que pueden dar a entender el porqué de haber caído contra un Edmonton que contra Dallas juega muy bien, ¿no? Se diferencia mucho quizás del equipo que hemos visto en los últimos partidos jugando contra Florida. Vemos un Dallas que no tiene gol, para mí es uno de los puntos clave, ¿no? Es un Dallas que en general no marca mucho, pero bueno, sí que en la serie contra Colorado, en la serie contra Winnipeg, tiene jugadores que dan la cara y aparecen, y en cambio en Edmonton, cuando llega el momento importante, no aparecen. Un primer partido que ganan, que creo que sí que cambia un poco la mentalidad de la prensa, ¿no? Cuando gana Dallas ese partido en la prórroga y además remontando y todo, la sensación es, va, esto lo tiene Dallas y puede ganarlo, pero vemos que fuera de casa Dallas ya venía con esa línea, ¿no? No es algo nuevo, pero no juega bien, siempre le marcan el primero, y remontar eso en unos playoffs es muy importante, ¿no? Y después que a la hora de la verdad no tiene gol. Y además creo que sí que es reseñable, ¿no?, en la portería, en el caso de Dallas en esa semifinal o en esas finales de conferencia, ¿no? Jake Oettinger, uno de los, yo creo que de top 5 porteros ahora mismo de la liga, a la hora de enfrentarse contra Edmonton, que es verdad que estamos hablando de una de las mejores delanteras, ¿no?, de la liga, pues no es tan bueno. Y eso al final se nota. Un Dallas que es bastante bueno en el power play, sorprendentemente, porque nunca ha sido uno de sus puntos fuertes, pero que en el power play, que al revés debería haber sido uno de sus puntos más fuertes, porque Dallas cuando está con uno menos juega muy bien, desaparece, ¿no? Y cuando juegas contra Edmonton, cuando juegas contra McDavid y Draisaitl, eso siempre se nota. Entonces, bueno, yo creo que ahí están los puntos claves, ¿no? La portería, la defensa, que no es tan buena como otros años, ¿no?, quitando a esa Lindell y Miro Heiskanen, que viene de lesión, y eso se nota. No hay grandes nombres quizás para decir pueden dar la cara contra una delantera como es la de Edmonton. Y después la falta de gol, ¿no?, que al final es fundamental, y en estos casos que alguien te marque en el momento idóneo es lo más importante. Si hablamos sobre Carolina, ¿no? Bueno, al final los fallos son muy parecidos, ¿no? Para mí el gol también es muy importante, pero ya no la falta de gol, sino que solo los goles vienen de las mismas personas, ¿no? Solo 4 personas marcan los goles que consigue marcar Carolina contra Florida, ¿no? Mientras que Florida, en cambio, para hacer una comparativa, 13 de sus jugadores marcan en esa serie, ¿no? Entonces, bueno, cuando tú tienes un equipo muy profundo, aunque tus grandes figuras no aparezcan, tienes jugadores en la tercera y en la cuarta línea que aparecen, mientras que en Carolina, quitando un Sebastián Ayo que no puede tirar de todo el equipo, casi nadie aparece, ¿no? Y el otro punto, también muy parecido, ¿no?, a Dallas, es la portería. Cuando tú tienes un equipo que llega tan lejos en los playoffs y tienes que alternar por dudas a la portería, sabes que al final va a fallar, ¿no? Porque yo creo que la figura de portero es muy mental, ¿no? Obviamente tienes que ser bueno, los reflejos los tienes que tener, pero creo que sí que hay una parte de mental, ¿no? De tengo que estar puesto, tengo que saber que voy a parar todo, y si ya me están cambiando y no tengo una continuidad, pues eso al final se nota mucho. Entonces, bueno, creo que también es otro de los puntos. He hablado de lo difícil que es defender a Edmonton. Cuando hablamos de Florida, pues bueno,
solo hay que haber visto algunos de sus partidos. No creo que Carolina se enfrentó contra un equipo que es frustrante jugar contra ellos. Lo hemos visto en la final, lo hemos visto en la semifinal. Contra Toronto también lo vimos, ¿no? Y Carolina no va a ser menos. Y encima es que se diluyeron totalmente. Creo que no supieron aguantar ni un poco, ¿no? Que Edmonton, por ejemplo, sí que los primeros partidos parecía que les hacía cara, pero Carolina no ha sabido, ¿no? En ningún momento defender eso o jugar contra eso, ¿no? Que es Florida y esa forma frustrante, ese forecheck, ese juego, pues quizás un poco duro, ¿no? Como ellos dicen, un poco de ratas, ¿no? Pero que al final les ha hecho levantar la copa y eso hay que valorarlo siempre. Así que bueno, yo creo que esas son razones bastante importantes para entender el por qué no han conseguido llegar a la final de la Stanley Cup, tanto Dallas como Carolina. Totalmente, Inés, razones compartidas e importantísimas para entender lo que ha ocurrido. Como dices, el planteamiento de juego de ambos equipos desactivó a sus rivales. La falta de gol, el rendimiento en portería. Y si tuviéramos que personificar estos matices que han marcado ambas series, ¿qué nombres pones encima de la mesa por parte de Carolina y de Dallas? Vamos a señalizar nombres, que eso nos gusta más, ¿no? El decir nombres a los que echar la bronca, ¿no? Y echar la culpa un poco de por qué los equipos lo han hecho mal. Voy a empezar por Carolina, que antes empecé por Dallas. Carolina, bueno, creo que hay que empezar por Andersen, ¿no? Es tu portero, claro, es tu portero que en teoría tienes que tener fijo y al final necesitas al segundo, ¿no? Necesitas ese backup, pues para poder jugar unas finales de conferencia, que yo creo que se puede traspasar un poco este mismo discurso a Edmonton, ¿no? Cuando tú llegas tan lejos en unos playoffs y todavía la gente duda de cuál es tu portero principal, pues creo que genera muchas dudas y creo que eso es un nombre a reseñar en Carolina. También, bueno, que al final solo aparece Sebastián Ayo, tienes nombres como Jordan Staal o Svechnikov que no aparecen, ¿no? Y cuando tú tienes en teoría un ataque muy bueno y un equipo que juega al gol y que juega muy rápido y que juega mucho en la blue line, esperas más de esos nombres, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que decirlo. Y así un poco especificó esa defensa que quizás tus dos figuras más mayores, ¿no? Como son Ben Barnes y Orlov, pues bueno, son nombres que esperas también como defensas añejos que den más y no, ¿no? Es verdad que los rookies lo hicieron muy bien, los defensas jóvenes dan la sensación de que pueden hacerlo muy bien en el futuro, pero bueno, los nombres mayores todavía son a nivel de playoff de los que más esperas de ellos y no lo han hecho, ¿no? En el caso de Dallas, yo específicamente podría señalar a todo el equipo como que lo ha hecho mal. Entonces, pues bueno, ahí están todos. No voy a volver a hablar de la portería en este caso porque, bueno, ya está, es una mala serie, pero ya está. De la defensa, ya dije antes que Heiskanen para mí es uno de los mayores handicaps que tiene Dallas en estos playoffs en general, ¿no? No tienen a su mejor defensa, pero bueno, ya está. Pero bueno, el problema es en el ataque, lo he dicho, ¿no? Al final dependes que en un Winnipeg, contra un Winnipeg Jet, te aparezca Mikko Rantanen, pero si no aparece él, quizás Dallas hubiese caído en esa serie, ¿no? No ha tenido gol, no han aparecido jugadores como puede ser Matt Duchene, Jamie Benn o Tyler Seguin, que con su experiencia pues esperas que den mucho más. Y sobre todo quizás esos jugadores jóvenes que ya no son tan jóvenes y que lo han hecho bien en temporadas pasadas, como puede ser Rob Hintz, Eason Robertson o Wyatt Johnson, ¿no? En el caso de Wyatt Johnson bastante llamativo porque el año pasado sí que hizo unos playoffs maravillosos, marcando, dando la cara en todo momento, y en esto sí que ha estado bastante desaparecido, ¿no? En el caso de Jason Robertson, por ejemplo, y específicamente en él, lo ha hecho tan mal y además viene de una temporada regular también bastante floja que ahora mismo está sonando como posible traspaso de Dallas. Entonces, bueno, al final que tus nombres no aparezcan para bien en los playoffs, pues tienen sus consecuencias. Y en Dallas específicamente creo que también vamos a hablar de el entrenador, que yo no suelo hablar mucho de ellos porque creo que en el hockey no son tan importantes como en otros deportes, pero son importantes, entendedme, ¿eh? No estoy quitando importancia a su figura, pero bueno, creo que no cambian tanto un equipo. Pet de Boer le han despedido, ¿no? Después de estos playoffs, terminó con una rueda de prensa bastante dura, señalando bastante a Jake Oettinger, por ejemplo, y su actuación en la portería, y da la sensación, ¿no?, que quizás el equipo no estaba en la misma línea de pensamiento que el entrenador, y eso se nota mucho. Si tu jefe, si quien te manda no sabe manejar al grupo, ¿no? Eso lo hemos visto en fútbol, lo hemos visto en hockey, lo hemos visto en miles de deportes. Si el entrenador no sabe manejar a su grupo, ese equipo no va a ningún lado, ¿no? Y al final
a pesar de ser muy buen entrenador, de haber llegado los últimos 3 años a las finales de conferencia, se le ha echado, ¿no? Pues porque debe haber ahí algo más o se esperaba más de él y al final, a la hora de la verdad, no ha sabido dar la cara. Pues bueno, también es un nombre muy importante, ¿no? Que sonará a lo mejor ahora para otros equipos, pero que Dallas sí que cambia un poco el planteamiento a la temporada que viene, que eso ya es otro discurso totalmente distinto. Pero bueno, yo creo que esos son nombres bastante grandes, ¿no? Creo que son nombres que sí que suena mucho en la liga y que hay que señalar bastante porque se espera pues mucho más de ellos. Pues sí, se espera más de ellos. Qué interesante lo que nos comentas, Inés. Aquí no se salva nadie, ni un jugador, ni un entrenador. Aquí o remamos juntos o nos hundimos todos. Inés, un súper placer contar contigo como siempre, que tengas un feliz verano y nos vemos la temporada que viene. Nada, sabéis que siempre es un placer estar aquí. Lo disfruto muchísimo, disfruto siempre muchísimo de poder hablar de hockey y de poder formar parte de este proyecto siempre que me invitáis. Así que nada, muchas gracias, encantadísima de estar aquí con vosotros. Chao. Cuando nos ponemos a hablar de decepciones, equipos que deben reconstruir, entrenadores destituidos, muchas veces nos vienen a la mente las franquicias que atraviesan el desierto sin pena ni gloria, pero en otras ocasiones es en primeras rondas y segundas rondas de playoff que caer despierta prisas, tensiones y decepciones en los despachos. Solo puede ganar uno de 32 y en el torneo del caos son 16. Grandes equipos que no cumplen con las expectativas y que año tras año tienen que volver a empezar. Para poder daros una pincelada de cómo se ha ido viviendo hoy por primera vez y siendo nosotros muy felices de contar con él, tenemos al gran Pepe Rodríguez. Pepe Brasín, lo tenemos en Pepe Diario, un referente en la comunicación deportiva y que desde hace muchísimos años se autogestiona para comunicar de muchísimos deportes y haciéndolo bien en todos. Algo que podríamos intentar copiar aquí y nos dedicamos solo a uno. Dejadme dar 5 Pepes parafraseando al invitado a este momento. Así que bienvenido Pepe, ¿cómo estás, compañero? Un placer enorme tenerte hoy aquí, de verdad. Tras tantos años cubriendo los deportes americanos, entre ellos, claro está, la NHL, ¿cómo definirías esta temporada? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido, ¿no? en esta campaña, esta carrera hacia la Stanley? Hola Eric, ¿qué tal estás? Pues un placer absoluto estar aquí en este programa contigo. Espero que lo estés disfrutando un montón. La temporada 24-25, la temporada 24-25 de la NHL me pareció fantástica. El hecho de que Winnipeg Jets haya tenido una temporada regular tan magnífica, a mí me hacía que casi durante todo el año, cuando jugaba Winnipeg Jets, aparte de tener un ojo puesto en sus resultados, ¿no? Tenía un ojo puesto también en si podía verlos esa semana, con el régimen que tengo de partidos de NFL y de NBA. No es sencillo, pero los Winnipeg Jets se han ido convirtiendo a lo largo del año en ese equipo que si jugaba con un equipo grande, si tenía un partido interesante de la semana, me lo ponía siempre. Es verdad que normalmente veo a los Buffalo Sabres y cuando puedo a los Detroit Red Wings, pero todos los años hay algún equipo que hace, ¿no? Que estés mucho más pendiente de la competición en general. Y para mí Winnipeg este año se lo ha merecido todo. Me ha divertido tanto, me ha parecido tan grandiosa su temporada que la ha elevado hasta límites insospechados. Por supuesto, luego tenemos lo de siempre en los playoffs, que no tiene por qué ganar el mismo equipo que gana el President's Cup, la copa de el que es el mejor de temporada regular, y por supuesto los ajustes, los emparejamientos, el 1-1 te cambia también la percepción de los equipos. No creo que sea un equipo perfecto, pero sí diré que la temporada regular de los Winnipeg Jets me han elevado mi pasión por la NHL esta temporada muy, muy alta. También, que todos los años me ocurre, ¿no? Todos los años hay algún equipo, 2, 3, que creo que están tan por encima de mis expectativas. Carolina Hurricanes, ¿no? Que me gusta mucho verlos jugar. Los propios Florida Panthers, aunque no han tenido un gran año, sí que es un equipo que durante la temporada disfruto un montón. Así que he de decir que creo que hemos estado ante una temporada maravillosa de la NHL y por encima de cualquier cosa, gracias a los Winnipeg Jets. Y de todos estos equipos que no han llegado lejos en playoff, hablo de franquicias como Toronto, Vegas, Tampa, Colorado, Winnipeg, que se fueron para casa temprano y no tuvieron mucho recorrido en estos playoffs. ¿Hay algún equipo que te haya llamado la atención en particular o que te preocupe a nivel proyecto para esta próxima temporada? Es interesante esa pregunta que me haces. Yo tengo la sensación de que en la NHL la paciencia paga mejores dividendos que en otras ligas. Creo que la igualdad es tan extrema entre 6, 7, 8 equipos todos los años que no es hacer de menos al campeón. El campeón lo es como en las demás ligas por merecimiento absoluto y el que gana es el que gana y no hay que dar más vueltas. Pero es tan
escasa esa diferencia que cualquiera de los otros puede considerar que tiene las armas para ganar, y para ganar sin cambiar nada, sin hacer más ajustes, sin fichar mejor, sin cambiar 2 jugadores clave. A veces es necesario, pero en muchas otras, los propios Florida Panthers fueron un ejemplo hasta hace 3-4 años, lo hemos visto con no pocos equipos, que si tú mantienes la misma dinámica, el mismo grupo, haces 3 o 4 retoquitos no muy grandes, tienes equipo para ganar. Me han decepcionado mucho los Rangers este año en ese sentido, pero equipos como los Winnipeg Jets, que te decía antes, los Toronto Maple Leafs, Vegas Golden Knights, los propios Edmonton Oilers. Tú dices, Edmonton Oilers, bueno, es que no les da para ganar porque han perdido 2 Stanley Cup seguidas. Nadie te dice que exactamente el mismo equipo no tenga condicionantes, no tenga suficiente talento como para ganar el anillo. No me volvería loco, ¿eh? En caso de los Carolina Hurricanes, de los Edmonton Oilers, de los Winnipeg Jets, de Vegas Golden Knights, de Dallas Stars, no me volvería loco, ni mucho menos Toronto Maple Leafs. Creo que tienen la armadura, el armazón, la base para ser un equipo contendiente y campeón en esta liga, y algún año puede ser el tuyo. Nunca dejar de lado la aspiración de mejorar, pero no perder los nervios ni perder la cabeza. En la NHL es normal que casi una docena de equipos todos los años pueda ganar esto sin que sea una sorpresa grande, y esos equipos están en esa lista, sí. La verdad es que es complicado tener la sangre fría y no vivir un año sin títulos como un fracaso. Aquí las mentes deben estar más lúcidas que nunca para no cometer disparates y no dejarse llevar por los arrebatos. Como comentas, no volverse locos. Qué bien traído ese punto. Qué bueno ha sido escucharte, Pepe. Muchísimas gracias por pasarte. Un abrazo enorme. Pues un abrazo fuerte a todos los espectadores de este especial y un abrazo fuerte a ti, Eric Blanch. Es siempre un honor y un placer poder estar contigo. Chao. Dejadnos parar en los premios individuales más importantes de la temporada 2024-2025. Parémonos primero en el Conn Smythe Trophy. Se le da al mejor jugador de los playoffs, que ha ido para Sam Bennett, tras conseguir 15 goles y 7 asistencias en 23 partidos. Un jugador que durante muchos años ha pasado por debajo del radar y que se alza con el distintivo más importante de la postemporada. Este trofeo tiene este nombre por homenajear al que fuera propietario, general manager y entrenador de los Toronto Maple Leafs. Curiosamente, solamente un jugador, y ha sido un portero, lo ha ganado 3 veces, Patrick Roy. Por sorprendente que parezca, los Bobby Orr, Sidney Crosby, Wayne Gretzky y Mario Lemieux solamente lo han podido levantar 2 veces. Solamente, ya me entendéis. Este trofeo es especial en comparación con el resto de las grandes ligas, ya que ni la NFL, ni la NBA, ni la Major League Baseball premian todo el camino de playoffs, solamente lo hacen en las finales, así que tiene muchísimo más mérito en la NHL. Si pasamos al Hart Trophy, el MVP de la temporada, hay que nombrar, está nombrado tras el doctor David Hart, padre de Cecil Hart, que fuera entrenador y general manager de los Montreal Canadiens. Hay que reconocer que este año ha sido muy justo para Connor Hellebuyck. Se ha llevado el Hart a casa por primera vez, convirtiéndose en el 7º portero de la historia que lo consiga. Su predecesor más cercano fue Carey Price, allá por la temporada 2014-2015, que a su vez le dio también el relevo al MVP para un portero, al también canadiense Josh Theodore. Nathan MacKinnon, Auston Matthews, Kucherov, Ovechkin en 3 ocasiones, Crosby en 2, son algunos de los nombres que ostentan este trofeo, lejos de las 9 veces que lo levantó, quién si no, Wayne Gretzky. Tenemos el Vezina Trophy, el Josh Norris Trophy y el Art Ross Trophy. Mejor portero, mejor defensa y mejor puntuación en la temporada, ¿no? Los que han anotado más puntos en la liga. Obviamente, Hellebuyck se iba a llevar el Vezina, teniendo muchos pasos por detrás a un Darcy Kemper y Andrei Vasilevsky, que han cuajado grandes temporadas. En la parte del Josh Norris, Cale Makar ganaba el trofeo a mejor defensa, seguido de cerca por Quinn Hughes y Zach Werenski. Los tres cuajando una temporada espectacular y dejando el listón muy alto para el resto de defensas. Y si nos paramos en el de máximo anotador, en el Art Ross, tenemos a Nikita Kucherov por 2º año consecutivo, el ruso. Es la 3ª vez que lo consigue en 7 años, levanta este Art Ross Trophy, premio al máximo anotador de la liga, por delante de Nathan MacKinnon y Leon Draisaitl. 121 puntos para el ruso, 116 para el canadiense y 106 para el alemán. El año pasado, el ruso sumó 144 puntos. En el anterior, Connor McDavid se iba hasta los 153. Lejos, eso sí, de los 215
que consiguió Wayne Gretzky en la temporada 1985-1986, donde 7 años consecutivos la leyenda canadiense rozó la media de 200 puntos en la temporada, reinando en la década de los 80 y dejando huella para seguir alabando, 40 años después, todo lo que consiguió en la NHL. Por último, y no menos importante, comentaremos el Calder Trophy, el trofeo al Rookie del año, el novato. Este año todo apuntaba a que sería para Macklin Celebrini, la sensación de los San Jose Sharks, que ha despertado furor en California y ha devuelto la ilusión al equipo de San José, pero se colaba Lane Hutson, el defensa de los Montreal Canadiens, que ha ido sumando como una hormiguita para terminar alzándose con este trofeo, firmando 6 goles y, ojo, 60 asistencias en su primera temporada en la liga con los Montreal Canadiens. Sin duda ha sido vital para el resurgir de este equipo de Martin St. Louis, que han hecho un retool rapidísimo para seguir conectados a la postemporada. Igual de conectados que han estado los fans esta temporada en los estadios. Para hablar de ello, nada más y nada menos que un gran amigo del programa, Isi Ruqué, director y editor de NHL Manía, que como experto analista de los datos que comparte la NHL, nos ayudará a entender qué punto está ahora mismo la liga en este aspecto. Isi, bienvenido amigo. Muchas gracias, Eric. Es un honor estar aquí con todos vosotros en Hablemos de Hockey. Cuéntanos, en cuanto a cifras de asistencia a las pistas, ¿en qué punto está la liga ahora mismo? Realmente la liga se encuentra en un momento espléndido, espectacular. Por primera vez en su historia han superado los 23 millones de espectadores, sumando todos los partidos, incluido el Winter Classic y demás, sobrepasando las anteriores marcas que eran del curso anterior y del pasado, los cuales estaban un poquito por encima de los 22 millones. Pero lo que realmente cuenta son estos 23 millones por primera vez en su historia. Sí que es cierto que si lo comparamos con varios cursos atrás o décadas incluso, con el paso de los años y la suma de nuevos equipos, pues es normal que también la cifra total haya subido. Pero igualmente, si miramos la media de capacidad o de porcentaje de lleno de todas las franquicias, de las 32, está casi al 97%. Esto significa que se encuentran casi al lleno total todas las franquicias. Por ejemplo, la que ha quedado más abajo sería Utah, como es normal, con su pabellón así que aún no está listo para tener todos los asientos con visibilidad máxima para el hockey, que en principio este verano están haciendo ya las obras para dejarlo todo remodelado. Y después ya vendría Winnipeg y San José, que se situaron en torno a los 14.000, un poquito más. Pero el resto de 15.000 para arriba, y con los porcentajes de llenos y de ventas de entradas muy buenos. Así que en principio la liga y Deadman y los propietarios no se pueden quejar. Está todo en buen camino y con un producto que la verdad te está atrayendo a la gente, jóvenes, veteranos de muchos años y público en general, más casual. Así que de momento todo perfecto. Interesante esto que nos cuentas. Y si nos basamos en la parte de cobertura televisiva, en las cifras del share de la televisión, ¿podemos estar tranquilos en clave hockeyística? Las cifras televisivas no han sido tan buenas como se esperaban, o como se esperaban a principio de campaña, porque a medida que el curso avanzaba, ya se veía o se intuía que los números no serían tan buenos como años anteriores. La explicación es bastante sencilla. Si varios mercados de la liga importantes a nivel hockeyístico no se encuentran en su mejor momento, siempre los números totales tienden a bajar. Y en este caso sería Boston, Filadelfia y los dos mercados de Nueva York, Islanders y Rangers, por poner solamente 4 de importantes, no han estado a la altura y las cifras totales se han resentido. Pero era algo esperado y que no hay preocupación en el seno de la liga porque saben los motivos perfectamente, y si estos equipos consiguen, o cuando consigan remontar, sea el próximo curso o dentro de unos años, pues
los números irán para arriba. Otro tema relacionado con las cifras televisivas, con los ratings televisivos, a la hora de mirar y comparar con las demás ligas norteamericanas, pues se tiene que tener mucha constancia de Canadá a la hora de comparar con las cifras de la National Hockey League. Parece obvio, pero normalmente se comparan las cifras solamente estadounidenses. Claro, aquí siempre la NHL sale perdiendo, siempre. ¿Por qué? Porque además está una incrementación mucho mayor en Canadá, por razones obvias y históricas, tiene 7 franquicias, muchísimas más del resto de ligas, y aquí se deberían comparar los números conjuntos, sumando las canadienses con las estadounidenses de números de ratings televisivos. Aquí sí que después se pueden coger estos y compararlos con los números solamente estadounidenses de las demás ligas. Si quieren, pueden sumar los números canadienses a la NBA, pero realmente son cifras muy pobres comparados con los que trae la National Hockey League, que muchas veces son superiores que sus vecinos del sur. Así que si solamente nos empeñamos en ver las cifras estadounidenses, sí, la NHL queda lejos, siempre quedará lejos. Pero como es un deporte o como es una liga realmente extendida en los dos países, se tendría que comparar en ambos. Así que si partimos de esta partida y no nos fijamos solamente en los números del país del tío Sam, pues no están mal. Por ejemplo, en estos playoffs han bajado respecto al pasado y al anterior, por el mismo motivo que no estaban las franquicias o varias franquicias importantes, incluso Detroit, que tampoco lo hemos mencionado, y Chicago. Pero, por ejemplo, como han dado 5 franquicias canadienses a las 7, pues los números canadienses han sido superiores. Así que si sumamos todo, no ha quedado tan lejos de años anteriores. Y después, si solamente nos centramos en la final, es verdad que los números son inferiores al pasado año, pero también aquí hay un pero muy grande, que es la segunda vez en la historia que la final se emite solamente por televisión por cable en Estados Unidos. Claro, el cable llega donde llega. No es lo mismo cuando los da, por ejemplo, el contrato que tiene firmado la National Hockey League en Estados Unidos reparte los derechos entre ESPN / ABC y TNT. Claro, TNT es solamente cable. Y ESPN, cuando le toca el turno de dar las finales, que es un año sí, un año no, se lo van repartiendo ambas cadenas, pues ESPN lo cede, lo da por ABC, que es un canal generalista, que tiene mucha más cobertura. El año pasado, la final entre Edmonton y Florida se dio por ABC y las audiencias fueron realmente espectaculares. Este año se ha dado solamente por cable, por segunda vez a la historia, todos los partidos. La primera fue en 2023, la final entre Vegas y Florida, y realmente los números son muy parecidos a esa final, que esa se terminó en 5 partidos, mientras que esta han sido en 6. Así que sí, las cifras de la final han sido inferiores, pero de nuevo la explicación es sencilla. El cable tiene mucha menos cobertura en los Estados Unidos que los canales tradicionales. Así que el año que viene volverá a la final la ABC y las audiencias, seguramente sean los equipos que sean, incluso se repitan, volverán a subir. Pero también se tendrán que mirar teniendo en cuenta que no es el mismo canal, que tiene más cobertura. Así que en principio las cifras son malas a nivel
si estadísticos, lo comparamos año a año, pero tiene una explicación y viendo el contexto, pues la verdad es que se salva bastante bien. Si miramos atrás, vemos que la liga decidió empezar a expandirse a base de bien. Vegas en votación de 2016, Seattle aprobado en 2018 y ahora este proyecto de Atlanta que sobrevuela y está en boca de muchos. ¿Qué puedes contarnos acerca de esto? Parece que sí, que Atlanta disfrutará de nuevo de una franquicia de la National Hockey League. En su caso sería la tercera vez. No está aún confirmado ni es nada oficial, pero todo indica que los tiros van por aquí. Esta nueva idea se empezó a gestar hace un par de años. Salieron dos grupos inversores interesados o que presentaron una idea. Uno liderado por Anderson Carter, el exjugador y comentarista de TNT, y el otro por Bernhard Kraus, un empresario automovilístico de la zona de Georgia. El primero nos dio noticias de cómo va su proyecto, parece estancado, mientras que el de Kraus ya ha empezado a caminar o no ha dejado nunca de caminar y está avanzando a pasos agigantados. La verdad es que el de Kraus tiene todos los guisos para tirar para adelante y para que guste a la National Hockey League. Ha conseguido reunir todos los requisitos que normalmente la National Hockey League pide para una nueva franquicia, que son los de un propietario entregado a la causa y con un buen fondo de armario, la arena, con todos los permisos para construirla, los cuales ya tienen, y que esté normalmente en una zona o ciudad con mucho corporativismo a la hora de vender entradas, de promocionarse, con temas de sponsor. Así que Atlanta reúne todos estos requisitos. Es una de las ciudades más grandes de Estados Unidos, no dispone de un equipo de hockey de las grandes ligas, así que todo parece indicar que volverá a tener una franquicia. Ahora, durante el verano, se tienen que reunir Kraus con David Bedman para que el empresario presente el proyecto y después la liga decidirá. Es verdad que se ha expresado en varias ocasiones que no están en modo de expansión, pero que si hay un proyecto de la ciudad que sea muy interesante y que cumpla los estandartes que antes hemos mencionado, pues están abiertos a escuchar y a ver qué sucede, ¿no? Y en este caso, pues están a la expectativa y a ver qué pasará. Pero todos los reportes apuntan a que sí, que aceptarían y que Atlanta debería ser la franquicia número 33. Hay mucha gente esperanzada y con ganas, ¿no? Pero también hay mucho gente contraria a la idea. Normalmente muestran o hacen referencia a los Thrashers y a los Flames y su fracaso, ¿no? Pero hay diferencias abismales con esta nueva franquicia, nuestra nueva idea. Primero que esas dos franquicias antiguas jugaron en el centro de la ciudad, mientras que esta jugaría al norte de la ciudad en unos condados que, después de realizar todos los estudios convenientes, es donde se encuentran la mayor parte de los aficionados al hockey del estado. Así que esta nueva franquicia situaría el pabellón en el corazón de lo que debía ser su público más fidel, a diferencia que el resto, que las dos franquicias se tuvieron que ir no por falta de apoyo del público, porque los Flames, los años que estuvieron, cosechaban unas cifras de espectadores mayores que los de los Hawks de la NBA. Pero el propietario no tenía fondo de armario, como hemos comentado, y vendió la franquicia, no invirtió suficientemente dinero para mantenerla en Atlanta y al final la vendió
a un empresario canadiense que se lo llevó a Calgary. Más adelante, los Thrashers sufrieron también de problemas de mandabases de la propiedad. Un conglomerado de personas de Atlanta o de los alrededores que estaban como... También tenían en esos años a los Atlanta Hawks y parecía que solamente los Thrashers los querían para rellenar un poco los huecos que dejaban los Hawks los días que no jugaban. Así que era como un plato secundario, nunca se metieron de lleno en promocionar el hockey realmente entre la gente joven para practicarlo y solamente era como un proyecto con cabeza pero sin cuerpo. Tenía la cabeza que era la National Hockey League, pero después tienes que desarrollar todo un ecosistema que te sustente y que con los años te ayude a que el hockey crezca. Algo que han hecho en Vegas, que han hecho en Seattle, que también hacen en Utah, pero que no hicieron en Atlanta. Y la propia gente de la ciudad lo reconoce que el problema no fueron los aficionados, fue el producto o cómo trataron el producto los propietarios. Así que en principio, este nuevo ejecutivo o empresario que hay detrás de esta idea, de Ron Krause, no tiene nada que ver con cómo lo hicieron los otros en el pasado. Así que las similitudes, aparte que son franquicias que estuvieron adelante y esta nueva estaría, por lo demás, pocas. Así que en principio se intuye que esta franquicia nueva debería ser un nuevo éxito. Además, que la ciudad ha crecido un montón, no comparándola con los años que jugaron los Flames, que era a principios de los 80. No. Comparándolo con los Thrashers, los años de los Thrashers, que de esto tampoco hace tantos años. Pero la ciudad es una de las zonas y también el condado donde querrían que estuviera en el pabellón, pues son de los que crecen más del país. Así que todo indica que la liga, una vez reunido con Krause y visto el proyecto, daría su sí, salvo alguna sorpresa. No quiere decir que esta franquicia empiece a jugar el año que viene, no, porque no dispone de pabellón. Pero el sí podría estar cerca, así que preparando la marca y dentro de 2-3 años ya pisar el hielo. Esta es la idea, esto es todos los reportes que lo indican y que en principio es un proyecto que tiene unos fundamentos muy fuertes, que hace todos estos 2 años se han dedicado a tejer complicidades con la gente de la zona, que la gente está interesada, está ilusionada, así que no debería haber duda ni comparación con los anteriores intentos que tuvo Atlanta. Vienen unos meses potentes en cuanto a gestión, en negociación y estudio. Cuéntanos, tras el balance que puedan hacer individualmente Vegas, que no olvidemos, y ha levantado una Stanley Cup, Seattle y ahora con la posible llegada de otra franquicia, ¿en qué situación ves al equipo de Utah? Arizona fue territorio complicado y parece que los Mammoth, el nuevo nombre que han adquirido, ha caído de pie en Utah. O esa es nuestra percepción. ¿Tú cómo lo ves? Realmente en Utah se han puesto las pilas desde el primer momento en que obtuvieron los Coyotes de Arizona. Vamos, los jugadores. La marca de los Coyotes aún se ha quedado activa, o se ha quedado más bien inactiva, pero sin sus activos deportivos, los cuales los tiene Utah Mammoth. Y desde el primer momento han querido construir una franquicia top. Tienen el pabellón que no cumplía con los estandartes que la National Hockey League pide, pero su compromiso para remodelar el pabellón, que ya está en marcha, pues este próximo año ya dispondrá de más localidades disponibles sin visión obstruida.
Y después también la construcción de la zona de entrenamiento y las oficinas de la franquicia, además de una pista para patinar al público casual. Y una oferta que ofertaron de 10 millones de dólares a cambio de construir unas 20 pistas de hielo, los cuales se financiarían en $500,000 por pista para emprendedores en el estado de Utah. Esta es una forma genial, la cual NHL está encantada, de ayudar a crecer el deporte, el hockey, en un sitio. No solamente escoger la franquicia top y ponerla a jugar. Tienes que crear todo un ecosistema alrededor que crezca y la franquicia también se basa en ello. Si tú creas o das hielo para que la gente, ahora que hay la franquicia y quiere practicar el deporte, si había pocas pistas en la zona, tú ayudas que haya más, pues tendrás más fans, el deporte crecerá y no. La verdad es que Bedman y los mandamases de la liga están encantados con estos nuevos propietarios. Así que Utah, en el hielo veremos cómo avanza, pero fuera del hielo se está convirtiendo o están intentando convertirla en una franquicia modélica a la hora de crear de la nada todo un regimiento de seguidores nuevos para la liga. Para los aficionados a la NHL, ver cómo la liga se expande y se aferra a las raíces de sus ciudades es una inyección de calma y motivación para seguir creciendo. Isi Ruque, podéis seguirle en Twitter bajo el usuario @IsiRuque y darle amor a su gran proyecto NHL Manía, única comunicación en catalán y castellano del hockey sobre hielo. Muchas gracias, Isi, un honor contar contigo en una fecha tan especial. Muchas gracias, Víctor y Eric, por invitarme de nuevo con vosotros. Como siempre, es todo un honor y un placer compartir estos minutos de charla hockeyística con todos vosotros. Así que nada, os escucho y a disfrutar del verano. Bye bye. Y no podíamos despedir el programa sin la colaboración de dos de los invitados más celebrados del podcast y con tremendo peso y repercusión en la comunidad, como son Israel Germán y Octavio Sequera. Si algo nos ha ayudado a llegar a más gente al otro lado del charco, ha sido el apoyo constante y cercano que nos han brindado siempre estos dos auténticos cracks de la comunicación que siempre han dejado a nuestra disposición para utilizar cuando ha sido necesario pues toda su ayuda. Aquí dejad que nos pongamos reflexivos y es que es una comunidad humilde, sobre todo a nivel España, en la que la dupla histórica de José Animoy nos ha acompañado muchas madrugadas. Hacer esto, amigas y amigos, es pura pasión. Pero si por el camino vas encontrándote a profesionales de este deporte y te ofrecen la mano para ayudarte en lo que necesites, qué menos que mostrar agradecimiento público en este pequeño megáfono que llevamos ya 5 años encendido, ¿no?, bajo las siglas de Hablemos de Hockey. Y si en casa Moy Molina ha sido la persona que con su generosidad nos ha aportado ese profesionalismo y su conocimiento por dedicarse a ello, por ser su profesión, por hacer de su pasión el oficio y siempre tener un sí para nuestro proyecto, regalándonos grandes dosis de hockey en estas últimas 2 temporadas, a nivel internacional hay que ser generoso y darles el agradecimiento que merece también tanto a Israel como a Octavio, que estando lejos, a más de 8.000 kilómetros, siempre se han hecho sentir muy cerca. Cuéntanos, amigo, ¿cómo se ha vivido allá esta temporada de la NHL? ¿La misma pasión de siempre? ¿Ha pesado esta enésima derrota canadiense en la final? ¿Cómo lo habéis vivido desde allí? ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Saludos hasta el otro lado del Atlántico. Saludos desde una fría y nublada Ciudad de México. Ya llevamos varios días con intensas lluvias, pero bueno, hablando del tema, mira, te puedo comentar que pude viajar a Florida para el juego 3 de la final de la Stanley Cup. Desde luego, pues había muchísima expectación por parte de los aficionados en Florida. Mucha gente pensaría que Florida, al ser un lugar exageradamente caluroso, no tiene la pasión y el conocimiento por el hockey. He tenido la oportunidad, gracias al trabajo en NHL, de ir a distintas arenas, de ir a distintos estadios, distintos escenarios. Y he podido palpar justo eso, que
la verdad, no importa si estás en Denver, no importa si estás en Ottawa, no importa si estás en Florida, lo que importa es la pasión por el juego. Y al final del día hay un común denominador, ¿no? Y creo que en estos lugares que te acabo de mencionar, o sea, tanto un lugar de frío como Ottawa o incluso en Chicago, pues la gente conoce del juego, ¿no? No importa si allá afuera de la arena hace calor o no, la gente tiene una pasión, tiene un conocimiento por el juego y creo que eso es muy importante porque muchas veces se puede pensar que, no, pues que van a saber los de Florida, ¿no? Que van a saber los de Tampa, que van a saber los de, no sé, cuando estaban los Coyotes, ¿no? ¿Qué van a saber en Los Ángeles de hockey? Bueno, y la realidad es que sí, la gente sí conoce, sí se apasiona. Luego de ese contexto, bueno, pues te digo, había mucha expectación porque pues la gente y los equipos, ¿no? Se vuelven un poco adictos a los campeonatos. Entonces, en ese aspecto, la gente en Florida, en Sunrise, porque no es Miami, es a una hora al norte de Miami, pues con mucha, digamos, con mucha intención de volver a ser campeones, ¿no? Porque pues los campeonatos en cualquier deporte, en cualquier liga, generan una adicción. Eso es normal y creo que está bien. Entonces, en ese aspecto, pues bueno, el juego que me tocó ver a mí fue una paliza de 6-1 de Florida sobre Edmonton. Eh, lo interesante es que en ese juego me tocó ver cómo se impuso un récord en minutos de penalización en la historia de la Stanley Cup. Fueron 120 minutos de castigos acumulados entre Oilers y Panthers. El récord anterior estaba por ahí de los 70 minutos, por ahí más o menos. Sí rompieron, pusieron la vara muy alta los dos equipos. Fue un juego exageradamente caliente, un juego exageradamente físico, un juego muy, muy rudo. Y yo creo que ahí ya empezaba a ventilarse un poco la frustración de los Oilers, que tuvieron la virtud de empatar, ¿no? La serie, pero la verdad es que todo el tiempo estuvieron atrás los Oilers, nunca se sintió pues este momento en el que pudiera cambiar la serie de destino, de lugar, no hubo ese punto de inflexión que estuvieron buscando, lo intentaron, pero definitivamente no fue así. Si nos ponemos en clave editorial y como representante de NHL.com español, seguro que estas finales con toque latino, con toque hispano, la fanbase de los Panthers, ha ayudado a la comunidad, pero más allá de lo anecdótico, ¿qué recorrido más bonito está teniendo el portal en español de la NHL en su web oficial? ¿Satisfechos, suponemos? Bueno, Eric, con respecto a la pregunta que me haces de qué va a pasar con el sitio de NHL en español en los próximos meses, de aquí a que reinicie la temporada. Bueno, pues esto no es algo exclusivo de la NHL, ¿no? También lo mismo pasa en la NBA, en la NFL, en grandes ligas, en donde, pues bueno, cuando tienes un campeón, pues ya obviamente baja toda la intensidad informativa y vas, digamos, en retrospectiva un poco y también como poco a poco viendo hacia adelante. Y en ese caso, la NHL, repito, no es diferente. Por ejemplo, nosotros vamos a estar metidos ya en un par de días con el draft de la NHL, sabes que es el próximo viernes en Los Ángeles. Vamos a estar muy, muy pendientes, vamos a tener a nuestro amigo, compañero Albert Pérez allá en Los Ángeles, él vive cerca de Los Ángeles, entonces va a ser el corresponsal de nosotros allá en Los Ángeles en el draft, y pues vamos a hacer contenido alrededor del draft antes, durante y después, ¿no? Por ejemplo, el domingo tengo que escribir un artículo de cuáles son los prospectos para el draft de 2026, ¿no? Digo, para darte como un ejemplo muy puntual. Posteriormente, la semana entrante viene el periodo de agencia libre, ¿no? Como sabes, ya empezaron a darse algunos cambios. Burakovsky pasó de Seattle a Chicago, Seagrass de Anaheim a Filadelfia. Entonces ya empiezan a darse movimientos. Entonces, ya que empiece la agencia libre, bueno, pues va a venir una oleada, una cascada de transacciones, una oleada de cambios y vamos a estar reportando todo eso. Y después, ahora sí, va a bajar totalmente la intensidad. Lo que vamos a hacer es preparar a la gente de cara a lo que viene. Vamos a hablar de cada equipo, no vamos a hacer temas muy puntuales de cada equipo, haciendo un análisis, un desglose de qué esperar para la próxima temporada de todos los equipos de los 32, ya de acuerdo a lo que hicieron en el draft y de lo que hicieron en la agencia libre. Y así van a ser 2 largos meses
hasta que empiecen a reportarse los equipos al campo de entrenamiento para comenzar, digamos, a calentar la actividad en ruta hacia la pretemporada. Y bueno, pues en octubre otra vez empieza o inicia el ciclo de la temporada 2025-26. Así que, Eric, pues más o menos es el panorama que tenemos. Te digo, obviamente, pues contento de haber podido estar al menos en un partido de la final. Por mis tiempos, no me acomodaba, tenía un compromiso acá en la Ciudad de México con un evento que había y tenía que estar acá. Entonces, el juego al que fui fue el lunes y el segundo partido en ese estadía en Florida iba a ser hasta el jueves. Entonces, además de los gastos, ¿no? Estados Unidos no es barato. Tenía que, pues, estar martes y miércoles. Sí, es cierto, se podía generar información, pero realmente era mucho tiempo perdido, ¿no? La verdad, lo que sabemos y lo que tenemos muy claro es que lo que importan son los juegos, ¿no? Entonces, solamente me puede quedar ese juego y ya, tengo que regresar. Y pues bueno, sí vamos a tener que esperar hasta que inicie la próxima temporada. Así que, pues nada, te mando un abrazo y pues aquí seguimos y que todo esté bien por allá, mi querido Eric. ¿Qué pueden esperar los lectores de la vertiente en castellano de la NHL en estas próximas semanas de off-season, Israel? Sí, mira, Eric, con respecto a lo que preguntas, digo, no tengo tan a detalle los números, pero creo que las cosas están bien. Y me parece que una de las cosas que han ayudado a mejorar el tráfico en el sitio es que se implementó la creación de un grupo de WhatsApp y en ese grupo de WhatsApp se distribuye mucha información. La verdad es que nos tenemos que quitar el sombrero con nuestro community manager, Roberto, un paisano mío mexicano, que la verdad, desde que tomó las riendas de las redes sociales de NHL en español, sí ha habido un crecimiento notable, palpable, y también esa es otra manera de medir cómo van las cosas. Por ejemplo, digo, tú sabes que todo lo que puede ser considerado como el mercado de habla en español, pues es grande, ¿no? Empezando por México, más de 120 millones de personas, todos los hispanohablantes de Estados Unidos, ¿no? Los colombianos, argentinos, españoles, o sea, somos un universo muy grande. Bueno, considerando esto y de que en nuestros países algunos les gusta el fútbol, algunos les gusta el béisbol, algunos les gusta el básquetbol, algunos les gustan otros deportes, pues bueno, vamos ahí, ¿no? Un poco jalando a la gente que tiene curiosidad por el hockey y superamos, o sea, todo este contexto para decirte que superamos los 11,000 seguidores en X, en Twitter. En Facebook no podemos medir eso porque, por ejemplo, si tú estuvieras en Finlandia, tú vas a ver el feed de nhl.com, o sea, toda la información en inglés, y vas a ver ahí entremezclada información en tu idioma, ¿no? O sea, en sueco, en finlandés, en alemán, etcétera, ¿no? Así pasa en el feed en español, ¿no? Digamos que se detecta como tu ubicación geográfica y te va saliendo la información en tu idioma. O sea, nosotros no vemos más que información en inglés y en español, no vemos nada en alemán, no vemos nada en sueco, digo, además de que no podríamos entenderlo, no tendría esto ninguna utilidad para nosotros. Entonces, en ese aspecto, es difícil medir, como si se puede medir un poco más en Twitter, ¿no? Entonces, superamos los 11,000 seguidores, estamos pues por ahí peleando un poco con Suecia, con Finlandia. Son países pequeños, poblacionalmente hablando, pero de una alta concentración de afición al hockey. Entonces, no podemos competir eh, firme y fuerte con ellos porque pues, son países de mucha tradición, ¿no? De muchos años en el hockey pero bueno, vamos ahí avanzando, vamos dando pasos sólidos, pasos firmes y pues ojalá que este crecimiento siga notándose porque al final del día eso nos conviene a todos, ¿no? Obviamente a nosotros en el sitio, porque sabemos entonces que la información que generamos cada vez más va repercutiendo, cada vez va llegando a más usuarios y pues estamos tratando de, ahora sí que aunque sigue muy trillado, de poner nuestro granito de arena para que esto crezca y crezca. Gracias, Israel. Igualmente, que todo siga yendo fenomenal al otro lado del Atlántico, como mencionas. Muchísimas gracias por sacar un hueco y participar de este episodio Special Edition de Hablemos de Hockey.
Y no podía faltar también nuestro caraqueño favorito, el sportcaster que lleva tantos años apoyando la comunidad en español, en castellano, y que hoy conectamos desde Las Vegas. Octavio Sequera, ¿cómo estás, compañero? ¿Todo bien por ahí? ¿Cómo voy a estar? Por supuesto que estoy súper bien, contento. Es más, y para que no digan que me subí al carrito de la alegría ahora, este es el logo viejo de los Panthers, ¿eh? Cuidado, cuidado. Panthers de toda la vida. Estoy contento, estoy feliz, papá. Como los campeones, como los campeones. Así estoy. Menuda final se han marcado tus Florida Panthers. Entiendo que no puedes estar más satisfecho de cómo ha ido esta temporada en cuanto a narrativa. Obviando, claro, está el factor Johnny Gaudreau. La temporada 2024-25 nos ha dejado la Four Nations, el récord de Ovi, el dobleto de los Panthers. ¿Cómo se vivió desde dentro? No, sin duda alguna que fue una de las mejores temporadas en la historia y no tengo temor de decirlo. He tenido la oportunidad, gracias a Dios, de cubrir bastante hockey y realmente lo de esta temporada fue especial. Desde la ceremonia, como ustedes bien decían, la ceremonia de Columbus en Calgary también, el tour, digamos, el mini tour que hizo la familia Gaudreau para honrar la memoria de Johnny. Lo lindo, quizás esto adyacente cuando Estados Unidos gana el Mundial de Hockey con jugadores de NHL, no me estoy refiriendo al Four Nations, me refiero al Mundial, y ellos le colocan la camiseta de Gaudreau allí pues al trofeo, eso es especial y todo eso trasciende las fronteras de la NHL. Por supuesto la noche de Ovechkin, increíble para la historia. Lo que no me gustó después fue que pues, comenzaron a despertar esos rumores de retiro, que estaría más que justificado, si se retira está más que justificado, o sea, ya lo logró todo, ya tiene entonces Stanley Cup y todo. Y yo creo que lo especial, el cierre, el doblete de los Panthers conmemora una temporada especial, porque hay que tener en cuenta esto, qué difícil es repetir en la NHL. ¿Por qué los Panthers son una dinastía, en mi opinión? No solamente porque sigo al equipo y amo al equipo, sino porque ciertamente estamos hablando de 3 finales consecutivas. Pierden la primera, ganan las últimas 2. A diferencia de Tampa Bay, que también en su momento fue dinastía, ellos se despiden, digamos, de la dinastía perdiendo en una final. La de Florida comienza perdiendo una final y han ganado las últimas 2. Esa dinastía, así comenzó la de los Oilers. Recuerden ustedes que los Oilers pierden con los New York Islanders en 1983 y ya después en el 84 comienza la dinastía de los Oilers con Wayne Gretzky. Entonces creo que se viven momentos especiales. Los Panthers también lograron imponer un récord de goles en la carretera, dominaron en la final por más de 200 y pico de minutos sobre los Oilers. Edmonton y los Kings vivieron esa rivalidad en la primera ronda también de playoff, donde otra vez el equipo canadiense de Connor McDavid y Leon Draisaitl dominó a los californianos, vinieron de un 0-2 en contra para terminar ganando la serie. Los Dallas Stars se quedaron cortos, pero están allí nuevamente tocando la puerta. Es decir, bastantes cosas especiales. Y en lo individual, creo que lo de Brad Marchand con los Panthers es lo que te dice que este deporte es impredecible o esta liga es impredecible, porque nunca nos hubiésemos imaginado al ex capitán de los Boston Bruins celebrando en una playa de Florida levantando la Stanley Cup y no solamente eso, sino que ahora es alcalde de Florida, o sea, el tipo ahora es una celebridad de Florida después de hace apenas un año y medio ser uno de los más odiados. Y les pregunto a ustedes, ¿qué creen que hubiese pasado si en aquella serie de primera ronda, cuando Brad Marchand se escapa con el disco y se encuentra frente a frente con Sergei Bobrovsky y Bobrovsky le detiene el tiro? Quizás no hay dinastía de los Panthers. Si Marchand anota ese entonces, quizás no terminan los Panthers. No hay dinastía. Boston hubiese ganado la serie. Ese era el gol de la victoria. Pero bueno, las cosas de este deporte y por qué es el mejor deporte del mundo, donde un detallito así puede cambiar la historia. Y vaya que la ha cambiado. Definitivamente la temporada muy especial. Sin duda un gran éxito levantar 2 Stanleys de 3 en tan pocos años de recorrido de postemporada, solamente 11 años en playoff. En clave hispanohablante, ¿qué impacto creéis que tendrá este triunfo en la comunidad? Bastante, el impacto es notable. De hecho, antes de ellos viajar de Edmonton para el tercer encuentro de la final, ahorita en 2025, tuvimos la oportunidad de conversar o participar, mejor dicho, en la conferencia de prensa de Paul Maurice. Y la pregunta mía que tuve, gracias a Dios, la oportunidad de hacerla fue esa precisamente. ¿Cómo se siente el impacto de ver una arena llena cuando el equipo no juega para un watch party, como le llamamos aquí en Estados Unidos, y ver a, no sé, 10,000 personas en una arena viendo una pantalla gigante porque el equipo está jugando en Edmonton? Y después en lo que él me decía, Paul Maurice, él decía,
que lo que más le gusta, porque admitió que vive cerca del centro de entrenamiento en Fort Lauderdale de los Panthers, que lo que más le gusta ver a los niños ir al centro de entrenamiento con sus pequeños bolsos de hockey. De hecho, le reiteraron la pregunta después de haber ganado la Stanley Cup, creo que los compañeros de Sportsnet le reiteraron esa pregunta sobre el impacto que ha generado y volvió a mencionar que hay una nueva generación por la migración de niños hispanos, niños europeos, niños asiáticos, de todas partes del mundo, que tú sabes que Florida es digamos, un epicentro de muchísimas culturas, y esa cultura, por el éxito que han tenido los Panthers, y también hay que decirlo, la rivalidad que despertó con Tampa Bay, porque Tampa Bay ganando 2 copas seguidas despertó ese hambre ganadora en Florida, y ahora es Florida el equipo que reina la NHL. Eso ha creado que en las escuelas se hable de hockey, que los Panthers vayan a las escuelas, ya no sea raro patinar sobre hielo, el evento insignia que tiene el hockey latinoamericano, yo diría internacional, a nivel amateur, es la Amerigo Latin Cup. Y cada vez hay más participación de naciones que ni siquiera son de América Latina. Las de América Latina están. Se sumó Puerto Rico, está por supuesto México, las originales, digamos, Venezuela, Colombia, Brasil, México. Después se metió Puerto Rico. Se hizo un equipo de Cuba con los hijos de cubanos de Florida. Ese torneo ha creado demasiada internacionalización del hockey. Y eso se debe mucho, porque está centrado en Florida, al éxito que han tenido los Panthers. Eso es parte, yo diría, digamos, lo que más disfrutó o disfruta Paul Maurice y los Florida Panthers de este impacto que tienen, porque los títulos están, sí, ciertamente, ya están los nombres en la Stanley Cup y listo, y es una gloria y todo muy chévere, está bien, pero ¿qué viene después? ¿Qué hay detrás del hielo? Y Paul Maurice decía que en Florida todo es diferente y que lo que más le gusta es saber que el juego o que el deporte ya no sea raro para este tipo de público. Que siga creciendo y con ello podamos seguir disfrutando de vuestro contenido en castellano en el portal de nhl.com en español. Justo ahora Israel nos comentaba cómo de bien están yendo las cosas para el portal en castellano, en español. Qué alegría más grande, ¿verdad, amigo Octavio? Bueno, y si Israel lo dice, es verdad. Un abrazo, Israel. No, afortunadamente le doy gracias a Dios todos los días porque sí se ha visto un crecimiento, se ha visto un interés. Hemos podido incorporar a Rap Soro, que nos maneja las redes sociales. Hemos podido incorporar también la colaboración de Easy Roque desde España. Por supuesto, Oliver Pérez de un mercado como California. Ricardo Montes de Oca, que está en Florida. Hemos incorporado a Moisés Vindas, que está en Centroamérica. Y por allí también se despiertan. Te le damos ese toque internacional. No solamente es la NHL, sino es lo que viene en el draft, es lo que es lo que está pasando en la Latin Cup, es lo que está pasando en otros mercados donde se está hablando de hockey, hockey hasta incluso sobre ruedas. La otra vez, gracias a Easy Rock, sacamos una nota de una pista nueva en Barcelona. Y eso es importante mencionarlo. Tenemos ya 3 años escribiendo, gracias a Easy desde España, hemos hecho la cobertura de la liga, de la final de la Liga Española. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan los mundiales de hockey, la división 2, 3, la 1A del grupo 1A, es que muchos torneos se realizan en México, ahí está Israel. Cuando se hace en España, ahí está Easy. Pero además de eso, tenemos ya idea de lo que está pasando en el hockey internacional y eso también ha sido importante para nuestro portal. Y sobre todo, que también hemos podido mejorar. Gracias a Dios nuevamente, todos gracias a Dios, como lo decía Sergei Bobrovsky, después de haber ganado la Stanley Cup por segunda vez, gracias a Dios hemos podido mejorar la parte de contenido digital. Y ahí entra nuestra compañera Claudia Trejo, que ha hecho un trabajo espectacular con el tema de los shows. Shows después de cada serie, ahí en la arena. Yo tuve la oportunidad de participar con ella en Las Vegas, después del segundo partido entre los Edmonton Oilers y los Vegas Golden Knights, aquel juego que ganó Oilers con el gol de Leon Draisaitl en tiempo extra. Y es un estudio, literalmente esta muchacha Claudia lleva un estudio con ella, micrófonos, vestidos con el logo de la NHL, luces, es una producción y esto está creciendo gracias. De verdad, de nuevo, gracias a Dios y gracias al apoyo que se ha podido generar a través de las redes. Es muy importante destacar esto y sobre todo la presencia de varios escritores pues, que están en distintos mercados. Eso es vital.
Nos encanta escuchar esto, pero todos los que compartimos este idioma y somos fieles seguidores de la NHL, vuestro trabajo es indispensable y estamos más que agradecidos de que no solamente sigáis con ello, sino que cada vez esté alcanzando a más gente. Nos ha encantado tenerte por el programa una vez más, amigo. Abrazo enorme, Octavio. No, y a mí me ha encantado estar con ustedes nuevamente. Había pasado mucho tiempo. No quiero que eso vuelva a suceder, ¿eh? No quiero que vuelva a suceder. No, mentira. De verdad, no. Siempre es un placer hablar con ustedes, hablar de hockey. Por supuesto, me apasiona. Y bueno, la invitación es que nos sigan en la plataforma de X, @NHL Español. No está la ñ todavía. Español, NHL Español. Allí en nuestra plataforma de X también estamos en Facebook, NHL en español. Y lo más importante, vaya a nuestra página, nhl.com/ES, nhl.com/ES, vamos a decirlo en español, por supuesto. Y bueno, señores, durante este periodo hay bastante noticia, hay bastante cobertura. Está el draft, viene la agencia libre, a dónde va a parar Brad Marchand, a dónde va a parar Sam Bennett, los tres, digamos, del epicentro del ataque, Mitch Marner. ¿A dónde creen ustedes que va Marner? Yo particularmente me voy a reservar ese pronóstico, pero te voy a dar dos opciones. Cuidado con los Vegas Golden Knights y también cuidado con los LA Kings. ¿Será que McDavid renueva, se convence de renovar con Oilers? Todo eso está allí en nuestra página y en nuestro idioma español. Así que la invitación es que siempre siga conectado con todos nosotros, porque para nosotros es un verdadero placer servirle contenido de NHL en español. Muchísimas gracias. Y con Octavio cerramos el episodio más especial que Hablemos de Hockey ha grabado en sus 5 años de existencia. Esto empezó con Enrique, con Javier, Lex, Moy Vindas y un servidor hace exactamente 5 años. Y hoy, junto con Víctor, en remoto, hemos podido ofreceros algo diferente, algo más a la altura de lo que merecéis, y creemos que es importante acordarse de los que durante muchas tardes, noches y madrugadas en el pasado dedicaron lo más preciado que hay, que es el tiempo, para este proyecto, para Hablemos de Hockey. Si hay que agradecer en mayúsculas a alguien, hoy aquí es a Carlos Alberto, por hacer realidad todas las ideas que se le han puesto encima de la mesa con su magia particular, a Valen Haralambidis por ser nuestro maestro del sonido, a Laura, a Félix, a Carlobeto y a Toni por creer en el proyecto televisivo y armar el equipo de superhéroes, y por supuesto al mencionado anteriormente equipo de Televisió de Vandellós y de l'Hospitalet de l'Infant. Pero no hay agradecimiento más grande que el que merecéis vosotras y vosotros que estáis en casa, como siempre. Agradeceros que tras 5 temporadas sigáis al pie del cañón, ayudándonos, comentándoles episodios, escuchándonos, viéndonos en YouTube, seamos 1, 2, 3 o todos, como hoy en este especial. Sin vuestro apoyo esto no estaría ocurriendo, así que muchas gracias, que tengáis un feliz verano y nos vemos a la vuelta.